Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. En nuestra última sesión estábamos en el capítulo 10 y empezamos a abordar el pasaje que empieza en el versículo 22, pero nos quedamos más o menos sobre el 29. Así que hoy tenemos como propósito, con la ayuda del Señor, completar este estudio bíblico. Si les parece, vamos a comenzar haciendo nuevamente la misma lectura desde el versículo 22 para familiarizarnos tanto con el contexto como con el pasaje en su totalidad. Dice entonces así, Juan capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, nuestro tema, o uno de los temas importantes que hemos ya abordado en este estudio, tiene que ver con la seguridad eterna de los creyentes. La cuestión en debate, que ha generado mucha polémica en muchas ocasiones, es si la salvación se puede perder o no se puede perder. Ya vimos que el Señor Jesucristo afirmó que yo les doy vida eterna, dice, en cuanto a sus ovejas, a los que son auténticos creyentes. Versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Habla en términos absolutos que nos transfieren total seguridad en cuanto a nuestra salvación. Y si eso fuera poco, que por supuesto no lo es, porque si ya el Señor Jesucristo lo dijo, ya es más que suficiente, ahora añade un segundo argumento. Mi Padre que me las dio mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, como nuevamente otra afirmación que aún afianza más todavía, si era posible, pues ya lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y todo esto, pues desde luego a nosotros que somos creyentes frágiles, porque lo somos, no nos podemos engañar, pues nos trae sin lugar a dudas consuelo, nos trae descanso, nos trae seguridad. Pero solamente es posible que disfrutemos de este descanso, de esta seguridad, si nos damos cuenta de dónde descansa esta seguridad. Y fijémonos que ninguna de estas bendiciones de las que estamos hablando dependen en ninguna manera, en ninguna medida de nosotros mismos, sino de quién es Dios. Aquí se nos ha dicho que Él es el Todopoderoso.
Nadie, mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay nadie por encima del Padre. Y nosotros ahora estamos también en las manos del Padre. Solamente considerando la grandeza del Padre, de Dios, es que podemos descansar. Esta era la experiencia, si recuerdan, de los salmistas, exactamente la misma. Un salmo bien conocido, el Salmo 23, que muchos podrían citar de memoria, pues en el versículo 4, recuerdan, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, en situaciones realmente adversas, la muerte incluso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es porque tú, Dios, está con nosotros, que tenemos esta seguridad. El Salmo 46, pues incide en la misma idea. Salmo 46, versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué no temería el salmista? Bueno, Dios va por delante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En otra ocasión, el mismo Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 12, versículo 32, dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nuestra seguridad descansa en quién es Dios, en la grandeza de Dios. Cuando dejamos de mirar la grandeza de Dios y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, inmersos en los problemas, tan débiles cual somos, entonces nos desmoronamos y nos venimos abajo. Debemos de elevar nuestra mirada al Dios de los cielos y confiar en Él. Ahora, esta seguridad, por supuesto, no nos alienta a vivir una vida descuidada. Todo lo contrario, ahora podemos enfocar bien nuestras energías en el punto correcto. ¿A qué me refiero? Bueno, la persona que es religiosa o que tiene la idea de que la salvación se puede perder, pues pasa mucho tiempo y dedica enormes esfuerzos, prácticamente todos, a conseguir hacer méritos para salvarse o a conseguir hacer buenas obras para no perder la salvación. Mientras que aquel que descansa en el poder de Dios y sabe que está seguro en sus manos, no tiene que esforzarse en eso, sino que ahora, por el contrario, se puede dedicar a servir al Señor, a agradar al Señor con todas sus fuerzas. Esto es lo lógico, lo normal, lo natural. Lo que surge automáticamente es el deseo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones cuando somos creyentes, no es otro. Servir a Dios ya no por miedo a lo que no nos va a dar o lo que vamos a perder, sino servir a Dios por amor, por gratitud, en reconocimiento por todo lo que Él nos ha dado. Es la única forma posible de pensar para el creyente. Y aquel que piensa que la seguridad de salvación pues le puede llevar a descuidar su salvación es que no ha entendido la grandeza de la salvación y lo que, en fin, no ha entendido nada. Está muy desorientado y probablemente ni disfruta de la salvación. Es un tema serio. Y a continuación, el Señor hace una afirmación muy, muy importante. Si lo que ya hemos visto antes nos parece poco, que desde luego no nos lo parece, nadie nos puede arrebatar de la mano del Hijo, ahora nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, y por último dice: yo y el Padre uno somos. Es decir, estamos guardados a buen recaudo, estamos protegidos tanto por el Padre como por el Hijo, que están unidos en este propósito de cuidar de las ovejas. Ahora, este es uno de los sentidos evidentes que tiene aquí esta expresión. El Padre y yo, uno somos. Pero tal vez debamos de preguntarnos si esta unidad entre el Padre y el Hijo pues solamente es una unidad de propósito, una unidad moral, que están de acuerdo en las cosas, como dos personas pueden estar de acuerdo, en fin, o nosotros podemos estar de acuerdo con el Señor en alguna cosa.
Y no quiere decir nada más cuando dice yo y el Padre uno somos. Bueno, algunos estudiosos pues piensan que sí, que solamente se refería a eso, a una unidad de propósito. Por supuesto eso está incluido, no estoy cuestionándolo ahora. Pero entiendo que quiere decir mucho más. ¿Y por qué creo eso? Bueno, porque los judíos que le estaban escuchando lo creyeron. Ellos se dieron cuenta automáticamente que de sus palabras se desprendía el hecho de que él estaba pretendiendo una identidad de naturaleza, de esencia, de poder con el Padre, lo cual pues era algo así como, bueno, era decir que él era Dios. Eso es lo que ellos entendieron. Y como consecuencia inmediata, tomaron piedras para arrojárselas, para apedrearle por blasfemo. Y se lo explican, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Estaba claro lo que él quería decir, lo que ellos entendieron. Bueno, y si ellos lo entendieron mal, quedaba el recurso de que el Señor Jesucristo dijera, alto, alto, no me apedreéis, tranquilos, tranquilos, que yo no digo que yo sea Dios, yo simplemente quiero decir que estamos de acuerdo el Padre y yo. No saquéis más conclusiones más allá de eso, pero no dice eso, todo lo contrario. Vamos a ver en el resto de su argumentación que él se reafirma dando a entender que lo que ellos han comprendido, han interpretado de sus palabras es correcto, no hay ninguna duda. Y esto para nosotros es una declaración también muy importante. ¿Por qué razón? Pues porque expresa la diversidad de personas dentro de la Trinidad, como una unidad en esencia. Varias personas, pero una unidad en esencia, un solo Dios en tres personas. Y notemos bien que son dos personas distintas, el Padre y el Hijo. El Padre y yo, dos personas, somos uno, en esencia. Y de esto vuelve a incidir, bueno, es que ya lo ha hecho en el Evangelio y lo va a volver a hacer una y otra vez. Esto es algo reiterado una y otra vez en el Evangelio de Juan. El que no quiera verlo es porque no quiere verlo, pero está más claro que el agua. Fíjense un poco más adelante, en el versículo 38, dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Capítulo 14, versículo 11, dice allí, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esta unidad de esencia. Por lo tanto, la doctrina de la Santísima Trinidad, que evidentemente como tal, como nombre y como definición no está en la palabra de Dios, no está en la Biblia, eso ya lo sé, lo sabemos todos, hay que decir que no es un invento teológico que, en fin, al margen de la palabra de Dios, sino que es una deducción clara que surge de manera natural de las declaraciones que hace el Hijo en cuanto a su relación con el Padre, en su relación con el Espíritu Santo. No es algo que esté definido así, la Santísima Trinidad es esto, pero sí la idea que expresa, que queremos expresar con este término, pues sí que está clara en la palabra de Dios, una y mil veces. Y como consecuencia de esto, de esta unidad de las dos personas, de las tres personas, incluimos al Espíritu Santo, pues, en fin, nos lleva a decir que no podemos estar de acuerdo, por ejemplo, con los testigos de Jehová, con los llamados testigos de Jehová, que ellos afirman que el Hijo es inferior al Padre, que son dos categorías diferentes, que el Hijo es simplemente una especie de ángel encumbrado, muy especial, un ser creado de una naturaleza muy única, muy especial, pero un ser creado. No podemos decir eso. Y no podemos estar de acuerdo con ellos. Como tampoco podemos estar de acuerdo con los unitarios, que creen que el Padre y el Hijo pues son diferentes manifestaciones de la misma persona. Aquí vemos que hay dos personas, el Padre y el Hijo, y esto ha ocurrido ya a lo largo de todo el Evangelio. Por lo tanto, esta declaración es importante, muy importante. Hemos hablado ya algo, hemos adelantado algo de la reacción de los judíos. Ahora vamos a ver un poco más acerca de ellos. Empezamos el pasaje viendo que ellos le habían abordado al Señor diciendo, nos tienes el alma en vilo, dinos si eres el Cristo de una vez. Y acabemos ya con este asunto. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Bueno, el Señor no quiso contestarles a esa pregunta de la forma en la que ellos se la hicieron. ¿Eres tú el Cristo? No les dijo ni sí ni no. Les dijo, ya os lo he dicho, las obras que yo hago, ellas dan evidencia de todo esto.
Lo que sí que hizo el Señor ahora es proclamar esa unidad esencial con el Padre, que era mucho más de lo que ellos le habían preguntado, evidentemente. Y esto encendió a los fariseos en su cólera y en su ira, y automáticamente volvieron a tomar piedras para apedrearle. No iban a tener paciencia ni iban a seguir el cauce reglamentario para ese tipo de situaciones, llevarlo al Sanedrín para que fuera juzgado por el máximo órgano de gobierno espiritual de la nación, el Sanedrín. No, directamente le iban a apedrear, a riesgo de buscarse problemas con la autoridad romana que prohibía ejecutar la pena máxima sin la autorización romana. Es que estaban cegados por su odio. Aquellas personas de apariencia religiosa y tranquila y piadosa, pues miren ahora cómo sacan todo ese odio criminal que llevaban dentro, se quitan la máscara y directamente se les ve en los ojos la ira y el odio que tenían contra el Señor. No obstante, y esto sí que me parece admirable, el Señor Jesucristo no pierde la calma y hace algo que es muy difícil en una situación de ese tipo. Es intentar razonar con ellos. Es que ya tenían las piedras en las manos y estaban haciendo el gesto de empezar a lanzárselas. Y el Señor, conservando la calma, intenta razonar con ellos. Y les responde Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Bueno, si ellos no creían a sus palabras, es verdad, las afirmaciones que el Señor estaba haciendo eran muy grandes. Bueno, si no creían en sus palabras, al menos que examinaran sus obras para comprobar si guardaban relación, si estaban en proporción a lo que él decía, si sus obras y sus palabras iban acompasadas, si iban al unísono. Y entonces, pues verían, sin lugar a dudas, pues comprobarían la veracidad de la identidad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y el Señor les dice: ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de todas las buenas obras me apedreáis? Y esta pregunta les tenía que hacer reflexionar. ¿Qué contestarían ellos a eso? ¿Qué podrían decir de las obras del Señor? El apóstol Pedro había resumido el ministerio del Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, la vida del Señor Jesucristo había sido una vida completamente dedicada a hacer el bien a las personas. Y a eso, evidentemente, ellos no se podían oponer. Por lo tanto, le dicen: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y notemos lo que se desprende de esta afirmación. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Es decir, ellos no tenían nada en contra de sus obras, y de hecho las reconocían. No tenemos nada en contra de tus obras, están bien. Ahora, ¿por qué digo que es muy importante esto que ellos dicen aquí? Bueno, porque ellos no podríamos decir que eran creyentes, que eran discípulos fieles, seguidores del Señor Jesucristo. Todo lo contrario, tenían las piedras en sus manos para apedrearle. Si había alguien más hostil que ellos en aquel momento, bueno, es que no lo había. Y ahora ellos noten bien la cuestión. Ahora ellos dicen que es verdad, que ellos reconocen que sus obras eran buenas. No cuestionan ninguna de sus obras. No dicen: tú eres un mentiroso, tú eres un embaucador, tú te inventas las cosas, tú nos estás engañando, haces aquí malabarismos, eres un trilero que... No dicen nada de todo eso. Reconocen la autenticidad de las obras. Y no sospechamos de estas personas que, en fin, estuvieran predispuestas, porque eran discípulos, a aceptar sin más los milagros de Jesús. Y esto es un testimonio muy fuerte. Es un testimonio hostil, pero a favor de personas hostiles, pero que no cuestionan en ninguna manera que aquellos milagros eran verdad. Ahora ustedes se preguntarán qué valor puede tener
que en este momento, en el siglo XXI, pues surjan infinidad de comentaristas bíblicos y de teólogos liberales que cuestionen los milagros de Jesús. Y mucha gente opinando por aquí y por allá, porque todo el mundo opina de todo. Diciendo, no, los milagros no existen y aquello era mentira. Pues miren ustedes, aquellos que estaban allí, los peores enemigos del Señor Jesucristo que puedas encontrar sobre la faz de la tierra, ellos aceptaron y dieron crédito a los milagros. Y ellos eran testigos oculares de lo que había ocurrido. Nunca cuestionaron los milagros de Jesús. Nunca. Léanlo por todos los evangelios. Estos que tenían las piedras en las manos para apedrearle. Y estos milagros del Señor, no discutidos por sus enemigos, son importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque eran, según lo explica el Señor Jesucristo, las credenciales que el Padre le había dado y que lo acreditaban como el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que prestar atención a esos milagros, ¿no? Ya estamos acostumbrados a escuchar que hizo tal, que hizo cual, pero prestemos atención porque son credenciales, acreditan a nuestro Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, como el Señor Jesucristo dijo, el árbol se conoce por sus frutos. Las obras que el Señor hacía eran los frutos que evidenciaban el tipo de persona que Él era, quién era realmente Él. Y debemos de prestar mucha atención a todo esto. Ellos no se la quisieron prestar, simplemente, aunque estaban viendo la realidad, pero no se la prestaron. ¿Por qué? Por prejuicios, por la cantidad de prejuicios que tenían contra el Señor Jesucristo. Lo mismo que ocurre hoy con muchas personas. Si se pusieran a estudiar la evidencia a favor del cristianismo, de quién era Cristo, claro que serían convencidos, pero no lo son porque no quieren estudiar la evidencia. Así que intentan matarle nuevamente. Y no era la primera vez que lo habían intentado. Y por lo mismo, recuerdan en Juan, en el capítulo 5, versículo 18, dice allí, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Exactamente lo mismo, otra vez de la misma afirmación, que Él era Dios. Y allí en aquella ocasión querían matarle y ahora vuelven a intentar lo mismo. Y hace un poco hemos visto en el capítulo 8 y versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Esa declaración yo soy, que resonaba el eco de la forma en la que, de las palabras con las que Dios se había presentado a Moisés en aquel episodio de la zarza ardiendo. Yo soy, el Eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos toman piedras para apedrearle, porque ellos deducían lo mismo, se está haciendo Dios. Él está hablando de su preexistencia, de que existía antes de haber venido a este mundo. Y quieren matarle. Es curioso que tantas y tantas afirmaciones del Señor, hablando de su naturaleza divina, los judíos entendiéndolo perfectamente y queriéndole matar, y él no negándolo en ningún momento. Sin embargo, venimos a nuestro siglo y nos encontramos con un montón de teólogos liberales modernos, y quizás ya no tan modernos, porque también los tenemos del siglo pasado, cuestionando y negando la divinidad del Señor Jesucristo y diciendo, no, Él nunca pretendió ser el Hijo de Dios, nunca, eso lo dijeron sus discípulos, pero no Él. Miren aquí, estamos hablando de que el evangelista Juan, que era testigo de todas aquellas cosas, lo recoge en su evangelio. Y lo que está recogiendo en su evangelio son las palabras del Señor Jesucristo. Es curioso, ¿no? ¿Cómo puede haber, yo siempre me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede haber teólogos que les encanta estudiar la persona del Señor Jesucristo y que no llegan a esta cuestión de aceptar que el Señor Jesucristo sea Dios? Yo he llegado a la conclusión de que se sienten cómodos estudiando a Jesús. Porque cuando alguien, desde la perspectiva de un teólogo, cuando alguien estudia algo, ese algo que estudia parece como que está por debajo, es el objeto de su estudio, yo estoy mirándole. Y se sienten cómodos estudiando a la persona de Jesús. Y quizás hasta su propia conciencia queda un poquito aliviada. Lo que no les gusta, y eso sí que les incomoda realmente, es aceptar a Jesús no como el objeto de su estudio, sino como su Señor,
como el que gobierna sus vidas y les dice lo que tienen que hacer. Una cosa es estudiar la persona de Jesús como si fuera alguien, en fin, como si estudiáramos otra cosa. Otra cosa distinta es reconocerle como Señor. Y eso es lo que ellos no quieren. Y por eso ofrecen tanta resistencia, como los judíos de aquel tiempo, a reconocer la persona, la grandeza de la persona del Señor Jesucristo. Y ahora entonces pasamos a ver la defensa del Señor Jesucristo. Y el Señor empieza apelando a la ley. Él va a usar en su defensa la ley de Dios dada. Dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Y aquí tenemos otra declaración que, aunque viene inmersa en un paréntesis, en el versículo 35, pues es una declaración que debemos de prestar mucha atención, porque aquí está implícito, evidentemente, que el Señor Jesucristo afirmaba la inspiración de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. La Escritura no puede ser quebrantada. Son escritos infalibles y por lo tanto, la palabra de Dios, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, son el más alto tribunal de apelaciones al que nosotros podemos recurrir para cualquier discusión, para cualquier tema en el que tengamos dudas en cuanto a Dios. La Biblia tiene la última palabra y la Biblia no se equivoca. Esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Lo primero que tenemos que notar cuando Él empieza su defensa. Y cuidado, porque la palabra de Dios, desde la perspectiva del Señor Jesucristo, zanja toda discusión. Y eso es algo que nosotros debemos de imitar. Usted y yo podemos estar en desacuerdo en cosas. Bueno, pues eso puede ser muy normal porque somos seres humanos y es muy difícil poner de acuerdo a la gente. Pero si usted y yo somos creyentes, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en que Dios tiene la última palabra. No la tengo ni yo ni la tiene usted. La tiene Dios. Lo que la palabra de Dios diga, eso es lo que realmente cuenta. Es el más alto tribunal de apelaciones. Por encima de él no hay ningún sitio donde se pueda recurrir. La palabra de Dios. Y esta es la base, el fundamento sobre el que él va a argumentar su defensa. Y dice el Señor, no está escrito en vuestra ley, noten, no está escrito en vuestra ley, y yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Bueno, aquí tenemos que ir al Salmo 82, que es realmente al que está citando el Señor, porque aquí pues puede parecer una escritura un poco complicada, pero no lo es realmente. Vamos a verlo. En el Salmo 82, versículo 6, dice, yo dije, vosotros dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Claro, ¿a quién se estaba refiriendo el salmista? Pues el salmista hay que verlo en el contexto, porque si no lo perdemos todo. Fíjense el versículo 1 del Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿A quién se estaba refiriendo en este salmo como dioses? Bueno, pues se estaba refiriendo evidentemente a los jueces, a hombres que actuaban como jueces en el lugar de Dios. No olvidemos que el juez supremo es Dios. Cuando una persona es encargada de juzgar, y aquí eran los jueces del pueblo de Dios, pues estaban ocupando el lugar de Dios. Y por eso aquí les dice, vosotros dioses sois, que no es que fueran dioses, sino que estaban ocupando el lugar de Dios. Esto es como debemos entender, bueno, está claro en el Salmo que esta es la cuestión. En otra ocasión se cita algo parecido, cuando Moisés se presenta delante de Faraón, pues Dios le dice que yo te he constituido en Dios para Faraón. ¿Por qué razón? Por la misma cuestión, porque Moisés estaba representando a Dios delante de Faraón, en el sentido de llevarle, de comunicarle los juicios de Dios. Yo te he constituido como Dios
para Faraón. Estas personas del Salmo 82 eran jueces, pero estaban ocupando el lugar de Dios, por eso dice, vosotros dioses sois. Claro está que no eran realmente divinos, eso está fuera de toda duda, solamente estaban ejerciendo una autoridad delegada por Dios mismo. Y el resto del Salmo nos deja claro que eran hombres y que además hacían muy mal su trabajo porque Dios les está amonestando realmente. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Estaban ocupando ilegítimamente aquel lugar, no estaban haciendo honor a la autoridad que Dios les había conferido. Sin embargo, les llama dioses, aunque eran hombres. Por eso les dice en el versículo 7, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Eran simplemente hombres, no eran divinos, pero en tanto que ocupaban el lugar de jueces estaban ostentando la autoridad de Dios, y Dios les llama dioses, que no es que sean dioses, insisto, sino que estaban funcionando a los efectos, ocupando el lugar de Dios. Bien, pues entonces dice ahora el Señor Jesucristo, Él hace su argumentación y lo que va a hacer es una regla de 3, muy sencilla, no tiene ninguna complicación. Dice, si el salmista se refiere como dioses a personas que estaban ocupando su lugar, ostentando su autoridad, y lo hacían además bastante mal, porque nos dice el Salmo que estaban juzgando injustamente, y el salmista les llama dioses, entonces, ¿qué habría que decir, en la regla de 3, si a unos hombres que son jueces, que ocupan el lugar de Dios, y lo hacen mal, se les llama dioses? ¿Qué habría que decir del Señor Jesucristo, del mismo Hijo de Dios, que había sido santificado y enviado al mundo por el Padre y que venía haciendo las obras que el Padre le había dado para hacer? Obras justas y milagros increíbles. ¿Qué habría que decir de él? Pues evidentemente, aplicando una regla de 3, si de hombres comunes y bastante malos se dice dioses, pues del mismo Hijo de Dios que venía haciendo las obras que el Padre le había dado, ¿qué habría que decir? Pues que es Dios, pero a un nivel totalmente diferente, en un plano superior por completo. Notemos nuevamente cómo el Señor explica este asunto. Dice que al que el Padre envió, y le dio las obras al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Noten aquí lo que está diciendo nuevamente. El Padre envió. ¿Desde dónde lo envió? Pues lo envió desde el cielo. Es decir, el Señor Jesucristo ya existía antes de haberse hecho hombre en este mundo. Es la preexistencia del Señor Jesucristo como Dios en el cielo. El Padre lo envió, lo santificó, lo apartó para venir a hacer las obras del Padre. Pero Él lo estaba haciendo bien. Y lo estaba haciendo de una forma perfecta. Por lo tanto, pues se desprendía por lógica que Él tenía que ser Dios, que no era ninguna pretensión desproporcionada decir que era el Hijo de Dios, cuando las evidencias de sus obras pues obraban a favor de estas afirmaciones que Él estaba diciendo. Claro está que no les gustó nuevamente tampoco esto y luego van a intentar aprenderle de nuevo, ¿verdad? Eso de hablar de su preexistencia, que no era simplemente un hombre, sino que había venido desde más allá. Pero el Señor les estaba invitando a reflexionar. Fijaros lo que dijo el salmista de estos hombres. ¿Cuánto más deberíais decir vosotros de mí que sí que soy el Hijo de Dios? En ese sentido único y exclusivo. Cuando las obras que yo hago son obras que evidencian claramente la verdad que estoy diciendo, que el Padre me ha enviado. Pensad por un momento, les está invitando con una generosidad, intentando atraerlos a la gracia, atraerlos a la fe, examinar las obras. Es que tenían delante de ellos tanta evidencia, porque aquellos milagros desde luego no eran pocos, ni mucho menos. El Señor había curado, y además eran de una diversidad enorme, había curado enfermos en el instante, nada de con un proceso de recuperación, nada, en el instante.
todo tipo de enfermos, había resucitado muertos, incluso muertos que llevaban varios días, con una sola palabra, levántate Lázaro, sal fuera. Y aquel hombre salió fuera. Había expulsado demonios, aun los peores demonios, legiones enteras de demonios. Logró calmar los vientos y el mar con su sola palabra. Multiplicaba panes y peces para dar de comer a multitudes de hambrientos, y lo hizo en varias ocasiones. Eran milagros increíbles, formidables, que evidenciaban que allí no había una persona normal, era alguien especial, bueno, que había sido enviado por el Padre. Además, sus milagros también eran una expresión del carácter de Dios, porque puede haber milagros que no solucionan nada realmente, que simplemente son asombrosos, pero estos milagros tenían un carácter benéfico, ayudaban, liberaban, expresaban cómo es el carácter bueno de Dios. Ellos tenían delante de sí toda esta evidencia. Así que el Señor les exhorta y les dice, cuando todavía tienen las piedras en las manos, conocer, mirad bien estos milagros para que podáis conocer y creer en mí. ¡Qué generosidad! Desgraciadamente, y qué amor, ¿no? Porque cuando alguien nos odia, nos cuesta tener ese deseo de amar, ¿no?, hacia las personas, pero el Señor Jesucristo era tan grande en todo esto. Y me recuerda a otro discípulo que tuvo muy bueno, el apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles, él al final ya de la última visita que hizo a Jerusalén, pues le prenden en el templo y le empiezan a golpear y a dar, en fin, la turba violenta contra él, y interviene el tribuno romano, bajan corriendo desde la Torre Antonia, que estaba allí mismo, bajan corriendo las escalinatas y se lo llevan en andas, y mientras le tiran polvo, bueno, y entonces Pablo está todavía en las escaleras y le pregunta al tribuno, ¿me permites hablarles? Y todavía me imagino que estaba dolorido, claro que lo estaría, por toda la paliza que le estaban dando y que le dieron antes de que llegara el tribuno. Y allí Pablo se planta en las escaleras y les habla en hebreo y les predica la fe en el Señor Jesucristo, para que aquellos que le estaban apedreando, que le estaban apaleando hace un momento, pudieran conocer la fe salvadora y fueran salvados. ¡Cuánto amor! Lo mismo que el Señor Jesucristo aquí. Tanto odio de parte de ellos y tanto amor y tanta generosidad de parte del Señor. Qué ejemplo más grandioso tenemos también aquí. Desgraciadamente muchos de ellos con el tiempo pues estaban también en las últimas horas del Señor aquí en esta tierra y estaban gritando a Pilato, crucifícale, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Pero imaginamos que también hubo otros que con el tiempo reflexionaron y pensaron en todas las palabras del Señor, y queremos creer que habría entre ellos algunos que también se salvaron. Ahora, notemos otra cosa más que también me parece importante, y es una cuestión de la que a veces nos acusa la gente, y es que piensan que la fe es una especie de salto en el vacío, algo absurdo, una especie de suicidio intelectual, creer algo sin más, para gente crédula, gente ignorante. Esto es algo que circula por todos los sitios, es una idea común entre las personas, que los que tenemos fe somos tontitos perdidos y que nos lo creemos todo. Ellos piensan en fe como gente crédula, que se tragan cualquier cosita. Les parece que esto es así porque nosotros creemos cosas que no podemos ver. Y es verdad, creemos cosas que no podemos ver. Ahora, miren cómo esto no es así, desde luego que no lo es. Miremos al Señor Jesucristo razonando con estos judíos. Él les acaba de decir, el Padre me envió, el Padre me santificó, me envió a este mundo. Ahora, ellos no podían saber si eso era cierto o no, porque para saberlo tendrían que haber ido al cielo, haber estado en el cielo antes de que eso ocurriera, pero ellos no existían todavía, y haber escuchado al Padre enviando al Hijo. Bueno, pues ellos no tenían que creer algo que no podían ver. Bueno, es verdad. Ellos y nosotros creemos cosas que no estamos viendo con nuestros propios ojos. Yo creo en Dios y no lo veo. Yo creo en las obras que el Señor Jesucristo hizo y no las veo porque ocurrieron hace 2000 años. Por lo tanto, es cierto que creemos cosas que no vemos. Eso es verdad.
Pero de ahí a decir que la fe es algo absurdo, eso no es aceptable, no lo aceptamos, por supuesto que no. ¿Por qué razón? Veamos la línea de argumentación del Señor Jesucristo. Es verdad, les ha dicho, tenéis que creer algo que no veis, pero, podéis comprobar que es verdad. ¿Por qué razón? ¿Cómo lo podrían hacer? Por las obras que el Hijo hacía. Vosotros no habéis visto, no habéis estado presentes en ese momento cuando el Padre me enviaba al mundo. Pero en ese momento el Padre me dio una serie de obras para cumplir cuando viniera aquí. Y esas obras son las que yo he hecho. Mirad a ver si son obras dignas, si son obras que estén en correspondencia con lo que estoy diciendo. Y evidentemente, pues cuando uno examina las obras del Señor Jesucristo, pues dices, esto no puede ser de otro modo. Él ha sido enviado por el Padre, porque como dijo Nicodemo, nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Estas cosas son demasiado maravillosas. ¿Y qué de nosotros? Bueno, pues nosotros evidentemente tampoco estábamos allí, porque ellos al fin y al cabo podían ver aquellas obras. Nosotros no las podemos ver. Ya ocurrieron hace 2000 años. ¿Y entonces por qué creemos nosotros? ¿Qué evidencias tenemos? Bueno, pues tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que como dijo el Señor Jesucristo, no puede ser quebrantada. Y la Biblia es un libro maravilloso, es un libro único, con cientos de profecías minuciosamente expresadas y cumplidas. Es verdad que hay algunas todavía que todavía no se han cumplido, están esperando el momento de su cumplimiento. Pero la Biblia es el testimonio fidedigno que nos ha llegado de aquellos hombres que estaban allí, que vieron todo aquello y que nos lo pusieron por escrito para que nosotros tengamos fundamento a nuestra fe. Es decir, la fe no es creer simplemente lo que no se ve, eso es una definición muy simplona. Sí, es verdad, creemos cosas que no vemos, pero no las creemos porque sí, las creemos porque tenemos evidencias, razones, pruebas suficientes para afirmar, para creer que eso es así. Y el creyente no es una persona crédula, es una persona que investiga. Tal vez algunos creyentes son personas muy sencillas, pero conozco infinidad de creyentes que no se creen cualquier cosa, que quieren examinar y tienen una mente racional y en muchos casos científica y quieren saber la lógica de las cosas antes de dar un paso hacia adelante. Y la palabra de Dios y la Biblia satisface las mentes más exigentes en este sentido. Y conozco creyentes con una capacidad mental asombrosa, que, en fin, mentes de lo más privilegiado que uno pueda encontrarse en este mundo, que son cristianos sencillos y genuinos, como usted y como yo, porque han sido convencidos por las evidencias. Es verdad, hay otros que nunca llegan a creer, porque tampoco hacen el esfuerzo intelectual siquiera de intentar sondear en las evidencias. Y desgraciadamente entre ellos pues están estos judíos aquí que finalmente pues se niegan a escucharle. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y esta ya era la tercera vez que escapaba de sus intenciones. Y era peligroso porque estaban entrando ya en una recta final, endureciéndose y peligraba ya porque podía ser que en muy poco tiempo ya no tuvieran vuelta atrás. Su grado de endurecimiento fuera tal que perdieran toda capacidad de respuesta ya a las evidencias. Y de hecho, bueno, pues nos encontramos aquí en este capítulo 10, que es, bueno, el siguiente, el capítulo 11, será la resurrección de Lázaro, pero ya es el fin prácticamente en el capítulo 12, hay al final del capítulo 12 un resumen de la incredulidad de los judíos y ahí se acaba el Evangelio desde esa perspectiva, porque el capítulo 13 ya el Señor está íntimamente con sus discípulos en el aposento alto, ya es acabado su ministerio público, están ya en la recta final, es peligroso. Y entonces dice la palabra que el Señor se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Noten bien lo que está ocurriendo ahora. El Señor Jesucristo abandona el templo, abandona Jerusalén, se va, sale fuera y cruza incluso el río Jordán, que era una frontera natural, y regresa al lugar donde inicialmente había estado bautizando Juan el Bautista.
¿Y por qué lo hace? Bueno, uno se pregunta, ¿qué sentido tendría seguir insistiendo con personas que no querían creer? Que ante todas las evidencias que él había dado, ellos se negaban a decir no, y decían no y 1000 veces no. Así que el Señor se retira. Y aquí cambian las cosas, y cambian y nos llegan cambiadas a nosotros en nuestros días también. ¿En qué sentido? Bueno, porque a partir de ese momento, quien quisiera buscar al Señor Jesucristo, tendría que salir fuera del templo, fuera de Jerusalén, fuera de la religión oficial del judaísmo. Tendrían que ir a buscar al Señor Jesucristo. Antes estaba allí en medio de ellos, pero ahora ya no. Ahora ya no está dentro de la religión oficial, ahora está fuera, en un lugar aparte, totalmente diferente. Y ellos tendrían que ir. Implicaría, por lo tanto, salir fuera del judaísmo oficial para buscar a Cristo. Como antes vimos en el capítulo 9, ¿recuerdan? Aquel ciego que había sido excluido, había sido sacado del pueblo judío, y el Señor Jesucristo se encuentra con él. Luego el Señor dijo en el capítulo 10, en relación con eso mismo, que el buen pastor saca fuera las ovejas, y ellas le siguen, las saca fuera. Esto es realmente lo que ahora está haciendo el Señor, sacando fuera las ovejas, les está llamando a que le busquen fuera de la religión oficial. No estaba allá dentro, estaba fuera. Y esto es un llamamiento también a todos nosotros. Salir fuera de sistemas religiosos para buscar a Cristo. Esta es la idea fundamental. Ahora, me gusta mucho ver esto que está ocurriendo aquí a la luz de otro incidente que tuvo lugar con el rey David. Ustedes ya saben que el Señor Jesucristo descendía del rey David. Y el rey David, en muchos sentidos, muchos de los salmos que escribió, muchas de las experiencias que tuvo, pues ilustraban anticipadamente las experiencias que el propio Mesías iba a tener. Hay una historia del rey David que me encanta especialmente. ¿Recuerdan cuando Saúl estaba persiguiendo a David? Estaba enfermo mentalmente aquel hombre. Yo creo que llegó a una paranoia terrible en su deseo de destruir a David por envidia, por celos, por todo, ¿no? Y David iba huyendo y cada vez se le hacía más difícil encontrar un lugar al hombre donde esconderse. Y finalmente estableció cierto refugio en la cueva de Adulam. Lo pueden encontrar en 1 Samuel capítulo 22, y ahora estoy pensando en el versículo 2. Porque dice que huyendo del rey oficial que había de Saúl, pues se va allí. Y las personas que amaban a David tenían que ir a buscarle. Antes había estado en la corte entre los generales de Saúl, pero había sido excluido, había tenido que esconderse, había salido fuera. Y ahora allí en la cueva de Adulam, pues iban a su encuentro, dice el pasaje, todos los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de ánimo, y David fue hecho jefe de ellos. Y ahora el Señor Jesucristo se retira. Y digo que me parece que hay cierto paralelismo, porque de alguna manera el Señor está fuera, pero está llamando, también está buscando, está esperando que vengan a Él a los que tienen amargura de espíritu, los que estaban endeudados, los que se hallaban afligidos, saldrían fuera a buscarle a Él. Y es interesante porque luego aquellos hombres, en el episodio que menciono del rey David, pues aquellos hombres que le acompañaron en su exilio, cuando estaba siendo perseguido injustamente por Saúl, pues luego esos hombres que le fueron fieles, que estuvieron con él en la cueva de Adulam, luego esos hombres llegaron a ser personas muy importantes, administradores dentro del reino de David. Se contaban como sus valientes, y aparecen listas en 2 ocasiones al menos de los valientes de David. Y aquí ocurre lo mismo. Ahora nosotros tenemos que salir al Señor Jesucristo, está fuera de la religión oficial. Y en muchas ocasiones, por salirnos de la religión oficial, pues somos criticados y cuestionados. Pero somos los que estamos afligidos, los que tenemos amargura de ánimo, los que estábamos perdidos, buscamos a Jesús. Y nos identificamos con Él en ese momento, en estos momentos cuando Él está ausente físicamente y es despreciado por muchísimos. ¿Qué ocurrirá después, cuando Él vuelva? Bueno, pues cuando Él vuelva ocurrirá lo mismo que ocurrió con los hombres de David. Que Él nos pondrá juntamente con Él a gobernar. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
y 10 ciudades, 5 ciudades, en fin, ya recuerdan ustedes aquellas parábolas. Esto es muy bonito, muy bonito. Ahora, el Señor se apartó. Obligaba, digo, a las personas a venir a Él, pero también se apartó con otra finalidad, y era la de dedicar tiempo y preparar a sus discípulos ya de cara a lo que venía después, que era la cruz y la resurrección y el ministerio posterior que ellos tendrían que llevar a cabo. Así que era también una fase preparatoria para el desenlace final de la cruz, que sería realmente muy duro y amargo. Y nos dice que el Señor fue donde había estado antes Juan el Bautista bautizando. Y es hermoso porque vemos aquí que el Señor no olvida el trabajo de los suyos, el trabajo de Juan el Bautista. Recordaba dónde había empezado Juan y lo que él había hecho y volvió a aquel lugar entrañable donde todo había comenzado con Juan el Bautista. Y el Señor no se había olvidado de Juan el Bautista. Y aquí vemos que tampoco las multitudes tampoco se habían olvidado de él, de Juan el Bautista. Lo recordaban y decían muchos que venían a él: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Qué hermoso. Aquí hay verdades también muy emocionantes. Juan había muerto, pero sus obras y sus palabras seguían después de él como un testimonio vivo y todavía fresco en este mundo. Las obras del hombre de fe perduran en el tiempo. Las obras del hombre de fe perduran en el tiempo. Y muertos, sus obras aún hablan. Recuerdan ustedes, yo pienso siempre en aquel hombre, en José, en Egipto. La gente, usted ha ido al Valle de los Reyes, bueno, no sé si ha ido, pero ha oído al menos. Yo no he ido. En Egipto, donde se enterraba toda la nobleza, todos los faraones, las pirámides, las tumbas, los monumentos que se hacían la gente importante de Egipto. Y José de Egipto, el número 2 en la corte, después de Faraón directamente, cuando muere, pues él no dice: bueno, a mí construidme una pirámide, aunque sea pequeña, no de una pirámide de Faraón, pero una pirámide o al menos un monumento aquí importante. No dice nada de todo eso. Eso era lo que hacían todos. ¿Qué es lo que él pidió? Bueno, pues él pidió que lo embalsamaran, lo momificaran, que eso lo hacían muy bien los egipcios, y lo dejaran allí, aparcado. Y dice: porque Dios va a cumplir su palabra, les dice a los israelitas. Dios va a venir a buscaros y os va a llevar a la tierra que os prometió. Va a venir a buscaros y quiero que cuando llegue ese momento a mí me llevéis con vosotros. Y entonces estuvo 400 y pico años allí como una momia, esperando. ¿Qué pensarían los israelitas cuando vieran a José allí? No ha querido que le hicieran una tumba, porque él mantenía viva la fe y la esperanza en las promesas de Dios. Y eso, sin lugar a dudas, alentaría también a otros que mirarían aquello y dirían: bueno, efectivamente, hay una promesa, hay una esperanza. Este hombre cifró todas sus esperanzas en lo que Dios había dicho, en la palabra de Dios, y lo creyó y tomó. Y aquel hombre estaba muerto, pero seguía hablando de la esperanza, de su confianza, de su fe. Juan el Bautista había muerto, pero seguía igualmente hablando. Ahora, en cuanto a Juan, aquí le reconocen algo curioso. Dice que no había hecho ningún milagro. No había hecho ningún milagro. Sin embargo, muchos habían creído en su mensaje. Qué curioso, digo. Él no había hecho ningún milagro y muchos habían creído en su mensaje. El Señor Jesucristo había hecho infinidad de milagros y ellos no habían creído en su mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en realidad los milagros, el que haya milagros o que no haya milagros, no es determinante para que la persona crea. Esa no es la cuestión. Lo importante es tener el verdadero deseo de creer, de saber la verdad y de creer. Esa es la conclusión. En cuanto a Juan el Bautista, y aquí también, es que reconozco que Juan el Bautista es uno de mis personajes favoritos en la palabra de Dios. Es alguien que me inspira mucho. Por supuesto, el Señor Jesucristo está en otra dimensión, pero hablo de hombres que creen en Él. Juan el Bautista es uno de ellos. Miren bien en qué consistió la obra que había hecho Juan el Bautista. Él se había limitado única y exclusivamente a hablar de Cristo.
Es verdad, había dicho cosas muy grandes acerca de Cristo y cosas preciosas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el esposo, yo simplemente soy el amigo del esposo. Una vez que el esposo se ha presentado, yo me retiro. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa grandeza de Juan el Bautista como hombre que servía a Dios, que se dedicaba a hablar del Señor, a hablar bien del Señor, a hablar la verdad acerca del Señor. Y ahora habían pasado los años, tal vez 2 años y pico. Y las personas, o más, y las personas que le habían escuchado no habían quedado defraudadas. ¿Qué dicen aquí? Dice, todo lo que él nos dijo era verdad. De hecho, había excedido sus expectativas, porque lo que Juan había dicho del Señor era grande, pero lo que el Señor demostró cuando vino era mucho más grande todavía de todo lo que Juan pudo haber dicho. Por eso el Señor dijo que Juan el Bautista era el más grande profeta que había nacido de mujer. ¿Por qué? Pues miren, no fue muy grande, no fue el más grande de los profetas porque hizo grandes señales y grandes milagros, sino porque habló fielmente acerca de Cristo. Habló fielmente acerca de Cristo. No se cayó porque atemorizado por las amenazas y no se dejó embaucar ni persuadir por los elogios ni por las alabanzas. No fue seducido por ellas. Que no sé para ustedes qué es más difícil, si sostenerse en medio de las amenazas o sostenerse en medio de la persecución, de las amenazas o de los halagos. Yo creo que es más difícil, mucho más difícil sostenerse frente a los halagos. Cuando la gente habla bien de nosotros, eso nos atonta los sentidos, nos deja caos. Pero frente a la persecución uno está bien despierto y conecta bien con el Señor y sigue adelante. Uy, pero la seducción de los halagos, qué terribles, de las alabanzas. Juan el Bautista sufrió de las dos cosas y salió a flote en medio de ambas. Y lo que hizo fue hablar bien del Señor Jesucristo, hablar fielmente de Cristo y hablar la verdad de Cristo a los hombres. ¡Qué ejemplo! En la perspectiva de Dios, esto es lo que hace grande a un hombre. Yo no sé qué le gustaría a usted que pusieran en su tumba. Claro, nadie que piensa en morirse, yo tampoco. Me gustaría que el Señor viniera antes, nos arrebatara y como iglesia y no tuviéramos que pasar por la muerte, claro está. Pero si tuvieran que poner algo en nuestra lápida, aquí en España siempre se ponen esas lápidas y se inscribe algunas palabras, ¿no? ¿Qué le gustaría que pusieran? Bueno, para mí me encantaría que pusieran todo lo que éste dijo de Jesús era verdad, como dice aquí. Estas palabras, creo que no puede haber algo más grande, meta más elevada en la vida de un ser humano. Hablar de Jesús y que se pueda decir de nosotros todo lo que dijo de Jesús era verdad. Que hablemos con fidelidad del Señor Jesucristo. Muchos habían llegado a creer en el Señor Jesucristo por el testimonio de Juan el Bautista, que también por nuestro testimonio, porque hablamos la verdad acerca de Cristo, muchos otros lleguen a creer en Él. Esto es la meta más elevada para un ser humano. Yo por lo menos es mi aspiración máxima en la vida. Y creo que es la aspiración a la que cualquier hombre, cualquier mujer la aspiración más elevada que cualquiera puede llegar a tener. Qué bueno que al acabar nuestros días en este mundo fuéramos reconocidos por eso y no por otra cosa. No por las casas que teníamos, por el coche que teníamos, por la cantidad de años que vivimos, por el dinero. No, que fuéramos conocidos por haber hablado la palabra del Señor. Eso hace grandes a los hombres ahora y también en la eternidad. Y que Dios nos ayude a aspirar a esta grandeza, que no es a la que aspira el mundo, pero que como creyentes es a la que nosotros debemos de aspirar. Que Dios nos ayude mucho, con la ayuda suya sin duda podremos hacerlo. Pues les agradezco una vez más que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.